Ayer leía información, por ejemplo, de que hay un 50% de probabilidades de que el escenario del niño, el fenómeno del niño, se presente de forma moderada. ¿Qué significa esto? Para ello estamos en la comunicación con el ingeniero Miguel Yamasaki Koizumi, jefe del CENEPRED. Ingeniero Yamasaki, buenos días, bienvenido, Exitosa. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto para mí. Quiero partir por ese escenario, por favor. Más del 50% de probabilidad de que el niño se presente de forma moderada y 33% de probabilidad de que sea de nivel fuerte. ¿Esto qué significa en buen cristiano? En efecto, Pedro, bueno, como bien saben ustedes, quincenalmente, el ENFEN, que es la Comisión de Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, viene actualizando estas cifras de la probabilidad de ocurrencia en función a la información que proviene de agencias internacionales y al comportamiento de la temperatura superficial del mar, que hacen el seguimiento, los científicos de esta comisión hacen el seguimiento permanente. Y efectivamente, en el último informe, el 13 de octubre, el informe 16, ya debe estar por salir el siguiente, la próxima semana, las cifras han variado y en lo que respecta a magnitud del evento, el niño moderado 55% y el niño fuerte 33%, que es un total de 88%, y que ha variado de alguna manera, reforzando un poco más la cantidad de moderado. Es difícil poder hacer una comparación y decir cuánto daño va a hacer un moderado, ¿no? Realmente no tenemos una tabla, es información probabilística. Pero en el niño del 2017, que fue el niño costero, también fue catalogado como un niño moderado. Entonces, por ejemplo, el niño 82, 83 o 97, 98 fueron considerados niños fuertes. Entonces, más o menos por ahí nos queda hacer pues una comparación para que efectivamente la población sepa la magnitud real del evento, ¿no? Como son cifras probabilísticas, Pedro, no podemos hacer una comparación. Esto lo hemos analizado ya en el ENFEN y estamos tratando de tener una data que nos permita con mayor criterio poder identificar el nivel y cuál va a ser la afectación. Pero en general, como te decía, el 2017 fue un niño moderado y lo que nos espera ahora, de acuerdo a las cifras, más del 50% dice que va a ser moderado. Entonces tenemos que tener ese criterio. Ya, hay ese escenario reciente. Si comparamos, por ejemplo, además, ingeniero Yamasaki, con lo que pasó con el ciclón Yaku, no ha sido el tema del ciclón un tema del niño, pero si comparamos, por ejemplo, con las lluvias extremas que ocurrieron en el norte, con desbordes huaicos, pérdidas, infraestructura que se nos vino abajo, más o menos en la magnitud de lluvias extremas, ¿podríamos señalar que así sería un escenario de niño fuerte? Más o menos así. Lo que pasa es que el Yaku fue un evento que duró muy poco, ¿no? Duró 2-3 días y fue bajando de norte a sur, como recordamos. Pero si esto perdura en el tiempo, digamos que como sucede un niño que dura 2-3 meses, sí, eso más o menos es un evento fuerte, ¿no? Acordémonos que en el ciclón Yaku se superaron cifras de récord de precipitaciones en algunos lugares, cifras históricas. Aquí en la capital mismo. También igual en la capital, claro, igual en la capital, ¿no? Entonces acá nosotros somos, bueno, hay que recordar que somos un desierto, nosotros somos un desierto, Lima está en un desierto, y cualquier tipo de precipitaciones pues puede afectar tremendamente, ¿no? No obstante ello, de acuerdo al último escenario de riesgo que hemos formulado también en CENEPRED, en base al informe técnico del CENAMI, para el trimestre octubre-diciembre de 2023, porque cada mes también CENAMI va actualizando su data probabilística de lluvias y nosotros en función a ello también vamos actualizando las cifras, ¿no? Repito, esto también no es que va a suceder, son estadísticas, son probabilidades. Para movimientos en masa teníamos alrededor de 1.400.000 personas que estarían expuestas a desastres, están en ríos muy altos, y ante movimientos en masa y ante inundaciones 833.000, que hacen un total de más de 2.200.000 personas aproximadamente que están expuestas a riesgo muy alto, tanto de lluvia como movimientos en masa. Ahora, ingeniero Yamasaki, pero, a ver, hablando en contexto real, sincerando la realidad del país, ¿estamos preparados al menos para soportar un niño leve?
Mira, Pedro, decir que estamos preparados ya es creo que va a ser muy arriesgado por decirlo. Muy atrevido. Pero por lo menos, exacto, pero por lo menos desde el mes de marzo, abril, cuando ya llegaban los primeros indicios de las entidades científicas y decían que se estaba aproximando, consolidando un niño en costero, porque la temperatura superficial del mar después del Yaku comenzó a crecer y se consolidó el niño costero. Se iniciaron acciones que hace mucho tiempo no se hacían. El tiempo realmente era poco porque empezamos en abril, mayo y teníamos solamente hasta septiembre, octubre. Actualmente ya empezó el periodo de lluvias, en algunos lugares ya ha comenzado a llover, en la Sierra Alta, Cajamarca, Huancavelica, en algunos lugares está comenzando a llover poco a poco y esto va a ir creciendo. Entonces se han hecho trabajos, se están haciendo trabajos todavía, el tiempo era corto, realmente era una lucha contra el tiempo. De repente no va a ser suficiente porque no nos quedó mucho tiempo de hacer trabajos y los trabajos han sido básicos, ¿no? Trabajos de descolmatación, de ampliación de la caja hidráulica, pero por lo menos creo yo que vamos a mitigar el daño en algo. Nunca vamos a poder decir que el trabajo ha sido suficiente, la magnitud de trabajos frente a lo que podría pasar, hay una diferencia muy grande. Claro, pero se está trabajando, se ha hecho, se ha comprado maquinaria, se ha comprado... Sí, pero el avance es lo que preocupa. Hace un par de noches en el programa que conducimos, conversamos, por ejemplo, con una funcionaria de Contraloría y nos lanzaba la preocupante información de que hasta el momento del presupuesto que el gobierno nacional maneja para intervenir de forma paliativa en el tema de desclimatación, limpieza de cauces, de los ríos y evitar desbordes huaicos, solamente se está ejecutando a la fecha, al 19 de octubre, que fue el momento que ella nos había comentado en la información, se había ejecutado el 20% del presupuesto, de todo lo que el gobierno asignó para ese trabajo preventivo de forma anticipada. O sea, es para decirse de qué nos ha servido anticiparnos con muchos meses ante una emergencia si no estamos avanzando al ritmo que la situación requiere. Una cosa es el 20% de la ejecución del presupuesto, pero otra cosa es el porcentaje de avance del trabajo. ¿Tiene usted información como jefe del CENEPRED cuánto de lo planificado ya se ejecutó, ya se avanzó? ¿Cuántos ríos, cuántas cabeceras, cuántos cauces ya están descolmatados? ¿Tiene usted esa data? Bueno, Pedro, nosotros en el CENEPRED somos una entidad que formulamos los escenarios, pero actualmente no estamos haciendo un seguimiento constante. Hay una fuerza de tarea ministerial que es presidida por el señor Premier, se reúne todos los días martes y se analiza la evolución de los trabajos. En relación a las cifras que acabas de mencionar, yo creo que hay un tema ahí que habría que revisar entre lo que es ejecución financiera y lo que es ejecución operativa. De repente las cifras en ejecución financiera reflejan este pobre 20%, pero entiendo yo en las reuniones que a veces asisto a esta fuerza de tarea, porque yo asisto también como entidad invitada en algunas oportunidades, para exponer justamente los escenarios y escucho los avances, y entiendo de que el avance operativo es diferente al avance financiero por la metodología de contrataciones que tiene el Estado, ¿no? Entonces las obras después que culminan recién se van a pagar, y entonces ahí se refleja realmente exactamente, por eso es importante la pregunta que le planteo. Una cosa es la ejecución, el porcentaje del presupuesto que se viene ejecutando, y otra cosa es el porcentaje de avance del trabajo. Y siempre hago yo esa distinción. No es lo mismo lo que gastas que lo que estás avanzando. Muchas veces se gasta más de lo que se avanza y otras veces se está pagando menos de lo que realmente se está avanzando, que aparentemente sería en la lógica del gobierno ese segundo escenario. Pero sería importante que nos digan cuántos cauces se han sido desclimatados, cuántas regiones ya están listas, no para decir listas para el niño, pero al menos listas para soportar lo que podría ser un avance moderado del fenómeno del niño, que es importante que esa cifra también se pueda transparentar. Pero a nivel de coordinación, ingeniero Yamasaki, a nivel de coordinación, ¿cuál es el nivel de participación activa de los gobiernos locales? Porque no son convidados de piedra frente a ese escenario de riesgo que estamos enfrentando. No deberían serlo, porque la ley misma lo establece, el rol fundamental o el rol
primigenio que deberían tener los gobiernos, ¿no? Entonces, pero como sabes, cuando se distribuyó el presupuesto, se otorgó un determinado porcentaje de dinero también, aparte de la Autoridad Nacional del Agua, a través del Midagri y la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y otros ministerios que recibieron un presupuesto para poder prepararse para ello, pero para los trabajos de colmatación efectivamente se le entregó también dinero a los gobiernos regionales para que ellos también realicen trabajos en el marco de sus competencias en aquellos lugares donde no están interviniendo las otras entidades del Estado. Entonces, justamente cuando el CENEPRED formuló unos escenarios de riesgo por cuencas hidrográficas, se les entregó este material a los gobiernos regionales para que ellos identifiquen aquellos lugares que están siendo críticos y no están siendo atendidos por la Autoridad Nacional, en vista de que había que tener una priorización, tampoco podíamos atender todo. Y los gobiernos también, los regionales, participaban en este esfuerzo, para lo cual se les otorgó un dinero a Piura, a Lambayeque, a los gobiernos regionales, para que ellos también puedan intervenir. Lo que no estamos haciendo desde CENEPRED es hacer un seguimiento nosotros de la evolución del trabajo, porque eso lo está haciendo, como te digo, una fuerza de tarea. Sí, entiendo esa parte. Por eso le preguntaba si es que existe algún nivel de intervención de los gobiernos locales. No, sí están realizando, Pedro. Están participando. Y mínimamente están elaborando, ya tienen elaborado el plan de riesgo, el mapa de riesgo, las zonas de evacuación, porque recordemos en el tema del Yaku, ingeniero Yamasaki, muchas familias de varias poblaciones de nuestro país en ocasiones tuvieron que pernoctar en zonas altas, sobre cerros, sobre falda de cerro. ¿Por qué? Porque vino el desborde, vino el río, vino el Huayco y arrasó con todo, y que perdieron absolutamente todo y tenían que desplazarse o a losa deportiva o a zonas altas bajo la lluvia. Hemos reportado de forma recurrente esto con el tema del Yaku. Y si vemos un escenario de desborde que podría darse, los gobiernos locales ya deberían tener implementado su ruta de evacuación, las zonas de riesgo, a dónde tienen que desplazarse inmediatamente las poblaciones. ¿Hay eso? Pedro, INDECI está trabajando arduamente en eso, ha contratado ya en dos oportunidades un ejército de colaboradores, de locadores que están trabajando conjuntamente con todos los gobiernos regionales, locales sobre todo, ¿no? Porque acá no hablamos ya de regional, hablamos directamente con los distritales. Está trabajando con ellos justamente en la orientación para que acaben de formular sus planes, establezcan los lugares de albergue, establezcan las rutas de evacuación, establezcan sus centros de operaciones de emergencia, los ayudan en la implementación de sus almacenes, porque tienen que tener sus almacenes de bienes de ayuda. Ahí está trabajando INDECI. Y a propósito, Pedro, yo quisiera aprovechar también las ondas exitosas que llegan a todo el país. El CENEPRED está haciendo un trabajo también diferente, pero nosotros estamos en un trabajo de levantamiento de información sobre la situación en que la población y sus viviendas tienen en las zonas de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros recurrimos a la data del INEI para saber cuál es la condición de vida o de fragilidad de las viviendas o de vulnerabilidad de las personas. Pero ahora lo estamos haciendo casa por casa a través de una encuesta en todas las viviendas que están ubicadas en estas zonas de muy alto riesgo, para saber efectivamente en forma anticipada cuánta población se va a afectar y no tener que esperar que suceda el evento para recién comenzar a contar cuánta gente hay. Entonces, este es un trabajo, un esfuerzo que hemos hecho en 15 departamentos. Yo lo que te quería pedir, Pedro, a través de Exitosa, es que difundan esto para que la población le facilite estos datos, ¿no? Porque lamentablemente nuestros encuestadores tocan la puerta y claro, la gente por seguridad no quiere dar información, porque escuchamos pues noticias de muchos malhechores que basándose pasar por encuestadores, etcétera, y tratan de ingresar a las viviendas. Perfecto, ingeniero Yamasaki. Vamos a compartir esa información precisamente. Son 185 los encuestadores que están en zonas de riesgo alto y muy alto del país, levantando la información en 15 departamentos. Rapidísimo digo los departamentos, ingeniero Yamasaki: Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Cajamarca, Huánuco, Junín, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Amazonas y San Martín. Son los departamentos focalizados para el levantamiento de esta información. Ingeniero Yamasaki, muchas gracias por la comunicación.